La serie que estamos siguiendo en estas prédicas de los segundos domingos de cada mes, que hemos titulado Uno de los 12. Y esta es la sesión 7, porque estamos abordando la historia de uno de los 12 apóstoles de Jesús, que tiene una historia muy relevante, porque claro, eran hombres comunes y corrientes, pero cuando se cruzaron con Cristo, extraordinario Cristo, y bueno, terminaron siendo hombres comunes y corrientes extraordinarios, o extraordinariamente comunes y corrientes, no sé cómo es, porque cuando vos te cruzás con Cristo, claro, no dejás de ser vos. Un común y corriente como nosotros, como todos los que estamos acá, de Villa Allende o de una ciudad como, no sé, Capernaum, Galilea, cualquiera, una ciudad común y corriente como la nuestra. Pero claro, Cristo te transforma. Y las historias de los apóstoles nos cuentan eso. Y así como dice la pastora Paula, que cuando hace la historia de bendición, si lo pudo con Silvana, también lo puede conmigo, es si lo pudo con los apóstoles, estos que eran bastante cabeza, muy parecidos a nosotros, o algunos peores, entonces también lo puede hacer con nosotros. Y esa es la historia de los milagros que Jesús hace con gente común y corriente. Lo otro que vimos, y me puso muy contento porque ya estamos en la sesión 6, es que en los 12 apóstoles están los perfiles de personalidad de toda la gente del mundo. Y hemos avanzado a ver un poco ya casi todos los perfiles y que de alguna manera estás acá incluido seguro. Ya terminé los 3 perfiles generales donde seguro vos te identificás. En un polo o en otro, en un extremo o en otro. Hay 3 perfiles. Esto te sirve no solo para la cuestión de la iglesia, sino para tu trabajo, para conocerte como persona. El primer perfil es liderazgo y control. Y algunos allí somos seguidores o somos directores. Es como tu naturaleza, tu perfil. Muchos de los discípulos mostraban ese carácter allí. Otros en el perfil de carácter social somos o introvertidos o extrovertidos. O a veces un poco al medio, pero ahí va el carácter. Todo carácter tiene pro y contra, tiene fortalezas y debilidades. La Biblia nos cuenta mucho de eso. Y el último que ya vimos es orden y detalle, donde hay personas que son más improvisadoras o espontáneas y otras más metódicas, más que miden todo, tienen los billetes en la billetera acomodado, la alacena acomodada, hacen Excel, diagrama de Gantt, tienen todo prolijito, todo ordenado, las medias, los calzoncillos, todo ahí, metódico. Y un poco el perfil metódico es del apóstol que hoy nos toca ver. Pero quiero hacer un punto más, que es lo que estamos haciendo en esta introducción, para que también desarrollemos este carácter. Mira, el carácter de un metódico, fíjate si te ubicas, tiene estas fortalezas y estas debilidades. Las fortalezas es que son organizados y programados, buenos con los detalles, planean el futuro, establecen sistemas, ensayan con cuidado, son preparados, memorizan cosas, analizan antes de decir. Estos son los que piensan antes de hablar. ¿Verdad? Investigan y profundizan, son diplomáticos, disciplinados, les gusta seguir los procedimientos, son enfocados en una cosa a la vez, no hacen varias, hacen una cosa a la vez, la terminan, son prolijos en eso, rigurosos con lo que deciden hacer. ¿Cuáles son las debilidades de este perfil? Que tienden a ser inflexibles, perfeccionistas, pueden apoyarse de más en los procedimientos, a veces se preparan de más porque en realidad les falta confianza en sí mismos, a veces su estima falla un poco, por eso se apoyan tanto en los procesos. Nunca terminan de analizar, ¿viste? Cuando vos ya terminaste todo, pasó esto y sí, pero me quedé con una idea, sí, insatisfechos para siempre a veces. Pueden ser muy lentos, pueden ser muy formales o rígidos, pueden ser muy críticos de sí mismos, pueden olvidarse de ver el cuadro completo, enfocándose en alguna cosa específica, y pueden ser muy selectivos a veces con distintas cosas. Bueno, si te ubicaste en el perfil, de alguna manera el apóstol que hoy nos toca tiene esta característica y es el apóstol Mateo. Vamos a hablar hoy de Mateo, que es el apóstol número 7 de esta saga. Hay muchos que me decían, ¿cuándo vamos a hablar de Mateo? Porque ya estos son como Team Mateo, les gusta Mateo. Hoy lo abordamos. Y pues sabes que el apóstol Mateo está dentro de las sagas de las parejas de apóstoles que eran todos medios parientes. Acá me empiezo con un par de datos friki. Esto te sirve como para que lo anotes. Los primeros 6 que ya vimos son los más importantes y los más relevantes y vienen como de a parejas, de a pares, porque algunos eran hermanos o íntimos amigos. Por ejemplo, Andrés y Pedro eran hermanos. Juan y Jacobo eran hermanos. Y Felipe y Natanael eran íntimos amigos. Y Mateo parece que era hermano de otro
apóstol que se llama Jacobo el Menor, porque la Biblia dice que los dos eran hijos de Alfeo. Es el único dato que tenemos que nos hace suponer que también Mateo con Jacobo el Menor eran hermanos. Es un dato que no sé para qué te sirve, pero te lo doy lo mismo porque, bueno, viste, dato. El saber no ocupa lugar, chicos. y se supone que quizás se acaba acá la saga de los hermanos. Entonces, si así fuese, de los 12 discípulos habían 6 que eran hermanos entre sí, de a 2, ¿no? Un dato muy interesante. Lo que sí sabemos, y es relevante, es que Mateo era un publicano. Los publicanos tenían la siguiente tarea. El Imperio Romano había crecido tanto que empezó a tercerizar algunas funciones. Y logró entonces cumplir estas funciones que tenía haciendo contratos, contratando, haciendo franquicias, contratando personas comunes. Estas personas comunes, empresarios de aquel entonces, desarrollaban tareas para el imperio. Creció tanto el imperio, para la época de Cristo, que directamente el imperio había tercerizado lo que hoy llamaríamos la Oficina de Recursos Tributarios. Todo el cobro de impuestos lo habían tercerizado en los publicanos. Los publicanos eran quienes tenían las franquicias del cobro de los impuestos del imperio en todo el vasto territorio conquistado. Cuando yo digo impuesto, ¿te suena bien o te suena mal? Bien. Si vos ya no te caen bien, te voy a poner en contexto de lo que pasaba en este tiempo con los publicanos, porque siempre le tuvimos bronca a los que cobran impuestos, ¿o no? Desde los anales de la historia. Los impuestos, había 2 clases de impuestos en el imperio. Uno eran impuestos fijos a la tierra o per cápita a la cabeza a la persona, y entonces los cobradores publicanos que tenían las franquicias de los impuestos fijos no podían cobrar de más ni hacer muchos chanchullos, porque bueno, había un importe fijo. Ahora, había otros publicanos que cobraban impuesto a todo lo otro. Impuesto a todo. Impuesto a la importación, a la exportación, a los negocios, al comercio, al traslado, a los granos, a las cartas, a las comunicaciones, directamente, literalmente, a los ejes de las carretas. ¿Viste cuando vos pasás por el peaje y te dice tiene 3 ejes, 4 ejes? Bueno, entonces ya lo hacían antes, no es nuevo. Además, también ellos instalaban puestos de peaje en los caminos y en los puentes porque le cobraban a todo el mundo todo. Bajaban, pesaban los granos, el peso de lo que se trasladaba, cobraban por todo. Y como esto no había un importe fijo, los tipos cobraban lo que querían y ahí robaban a 2 manos. Eran millonarios. Entonces la gente los odiaba. Más o menos como cuando vos vas a pagar los impuestos, así, oh, viste, con esto vos decís, ¿sabés? Construiría una pared en mi casa, me iría de vacaciones y vos pagás. Bueno, estos eran los publicanos. Ahora, los publicanos contaban con el aparato represor del imperio, porque si vos no pagabas, tenían la posibilidad de cobrarte, multarte, meterte preso, expropiarte bienes o ponerte como esclava a tu esposa o a tus hijos o a vos mismo. Y aún condenarte a muerte. O sea que había que pagar sí o sí. Lo que los publicanos hacían al ser franquiciantes del imperio era tener poder. Pero lo peor no era que un grupo de romanos le cobrasen impuestos a los pueblos conquistados. Lo peor de lo peor era que gente del pueblo conquistado tuviesen franquicias para cobrarle impuestos a sus propios hermanos. ¿Me siguen acá? Eso era lo peor de lo peor, porque era el traición a la patria. Que yo, siendo judío, comprase una franquicia del Imperio Romano para cobrarle impuestos a mis hermanos y dárselo a Roma. Bueno, este es Mateo. Mala, o sea, lo peor de lo peor. Voy a darte un dato que por ahí no todos lo saben. La Biblia cuenta en todos los relatos donde se mencionan los publicanos que están en lo peor de la lista de los pecadores. O sea, la clase social más baja, pero la peor vista, eran los publicanos. Vos decís, ladrones, asesinos, prostitutas. No, peor que eso, los publicanos. Por ejemplo, Lucas 15:1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores. Vos vas a ver que la lista están los publicanos y los pecadores. Lucas 7:29 me mata porque dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron esto, como vos decís, bueno, y había algunos humanos y 3 niños. ¿Viste que los niños no son humanos? Porque los publicanos no eran como del pueblo, una cosa rara. Mateo 21:31 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino. O sea, la lista son lo peor de lo peor.
aún tan lo peor de lo peor que los publicanos, escucha este dato, tenían prohibido el ingreso a las sinagogas y estaban excluidos de toda la cuestión sacrificial y ritual de la religión judía de aquel entonces, porque eran traidores, eran lo peor, eran parias, lo más bajo de la clase social de aquel entonces. Habiendo dicho esto, entonces, quiero llevarte a ver 3 escenas de la vida de Mateo que son relevantes y hermosas. Por eso le puse a este subtítulo o a este mensaje el subtítulo de: si yo te digo a vos, ¿cuál es el peor de todos los 12 apóstoles? ¿Qué decís? Judas. No, este es peor que Judas. Porque Judas, en el momento que Cristo lo elige, era bueno. Después hizo peor. Pero en el momento que Jesús elige a Mateo, Mateo era lo peor. El primer punto y la primera escena es el llamado que Jesús le hace a este Mateo, que ya te describí quién es. Mateo capítulo 9, versículo 9, dice que Jesús estaba andando, pasa por el frente del negocio de Mateo, que tenía su puesto de cobranza de impuestos, y le dice: Mateo, sígueme. Mateo, cuenta la Biblia, que dejó todo y le siguió. Y esto me llamó poderosamente la atención, porque yo esto le llamo, y lo estoy como instalando mucho en el corazón de la misión para que lo entiendan como concepto. Yo le llamo el binomio irreductible. Esta es la segunda vez que Jesús le dice a alguien: sígueme. Es el segundo apóstol que llama y le dice: sígueme. El primero es Felipe. Pero el llamado de Felipe tiene que ver con la verdad. El llamado de Mateo tiene que ver con la gracia. Ahí te explico. Juan capítulo 1, versículo 14 dice que aquel verbo, ese Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y va a describir Juan quién es Cristo o qué es Cristo. Es la síntesis teológica más brillante del cristianismo, del evangelio y de Cristo mismo. Lleno de gracia y verdad. Cristo es, el evangelio es, el cristianismo es algo encarnado, lleno de 2 cosas, pero que no son 2, es una sola que no puede ser dividida, es gracia y verdad. Digo yo, gracia y verdad no se puede escribir separado, se escribe así: gracia y verdad, todo junto. No son 2 palabras con una I, es gracia y verdad, porque no las podés separar a la gracia de la verdad, porque Cristo es la encarnación de la gracia y la verdad. Y en este llamado, el primer llamado, el primer sígueme es a Felipe. Felipe era, al contrario de Mateo, un judío que esperaba a Cristo. Un judío que conocía todas las profecías. Un judío de pura cepa que estaba esperando la aparición, estaba esperando los detalles escatológicos. Sabía el cumplimiento de las profecías. De hecho, cuando lo ve a Cristo, va y le dice a su amigo Natanael: hemos hallado al Mesías, del cual está escrito todo el Antiguo Testamento. Lo dice la ley, lo dice Moisés. Vino, porque Felipe entonces era un digno seguidor de Cristo. Lo estaba esperando. Hubiese sido un digno apóstol, seguidor, discípulo de Cristo. Por eso que el primer sígueme de Cristo hacia Felipe es algo que tiene que ver con la verdad. Pero el llamado de Mateo es distinto. Porque Mateo era lo peor de todo. Y que Jesús llame a Mateo era algo que él no se lo cruzaba por la cabeza. Felipe estaba esperando que apareciera Jesús. Mateo hubiese querido que no aparezca o que al menos no pase por el frente de su negocio. Porque si Jesús, el Mesías, hubiese pasado por el frente de su kiosco de traición, lo que tendría que haberle dicho este profeta Mesías enviado para liberar al pueblo era: vos sos un traidor. Vos le estás sacando plata a los míos y te asociaste con el Imperio Romano que nos tiene prisioneros y encima le estás dando plata a ellos. Rayo para vos. Si pensaba algo Mateo, era eso. Por eso que cualquier cosa que hubiera hecho Mateo frente a Cristo es bajar la cabeza, que pase desapercibido. Por eso es que cuando Jesús los mira a Mateo y le dice: sígueme, se produce la manifestación sobrenatural de lo que nosotros llamamos gracia. La gracia inmerecida. Y ahí me anoté y me apunté en la lista y empecé a pensar, capaz que vos lo podés pensar conmigo. No sé, ¿te cabe la gracia?
Porque Mateo sabía quién era, sabía lo que había hecho, sabía lo que hacía, sabía lo que robaba. Sabía que además que lo que robaba, ¿a quién se lo daba? Lo peor de lo peor. Porque de última, mejor es ser Robin Hood, que le saca a los ricos para darle a los pobres. Más o menos puedes zafar. Pero sacarle a los pobres, esclavos de tus hermanos, para dárselo al César romano. Sin embargo, Jesús lo mira y le dice: podés ser mi discípulo, sígueme. Y acá es donde yo digo, chicos, la gracia es que, no es que, me podría haber salido bien o mal y me salió bien, qué suerte que tuve. No es eso. Vos sabés que yo invertí un poquito acá, me fui y salió una florcita, porque alguna vez tiré una semillita. No, eso no es gracia. Gracia es cuando vos hiciste todo mal. Cuando anulaste, cuando esterilizaste la tierra, cuando rompiste, cuando pisoteaste, cuando quebraste, cuando hiciste de goma el corazón de tu cónyuge, cuando rompiste la vida de tus hijos, cuando nunca jamás te importó nada de la vida más que vos y caminaste en ese andar y después te diste cuenta que finalmente habías arruinado todo para atrás. Y no solo tu vida, porque hubiera sido lo menor, sino que arruinaste la vida de toda la gente que tenía alrededor. La gracia aparece cuando realmente vos no tenías nada que hacer, nada que decir, y solo pedir que esa justicia caiga, la soledad, la culpa, el dolor, que estés roto, que nada te salga bien. Y sí, bueno, si eso es lo que merezco. Finalmente, como hoy pasa mucho, mirá vos, qué fuerte lo que voy a decir, mucha gente hoy termina con su vida y su decisión final es el suicidio. ¿Saben por qué? Porque sin gracia es lo que merecen. Digan, Vos decís, no, nadie merece eso. No, es que sin gracia finalmente es lo que hemos construido, es lo que hemos hecho. Era lo que este Mateo merecía. Qué fuerte eso, ¿no? Entonces aparece la frase brillante, y por eso este Cristo, y por eso este Mateo, wow. Es que la gracia, mis amados, es que Dios tiene como dos partes que te pierden. Podríamos estar una hora hablando de cada una de las dos partes. La gracia es una combinación de que primero Dios no te dé lo que te mereces, pero en segunda instancia es que Dios te dé lo que no te mereces. La gracia es primero que te agarra a Dios y lo primero que va a hacer es no darte lo que te mereces. Porque merecerías el juicio, merecería el castigo, merecería todo eso que vos sentís, aún terminando en cosas que tienen que ver con, aunque nos duela, la muerte. Porque como Mateo, sabemos lo que hicimos, sabemos quiénes somos, quiénes fuimos. ¡Wow! Pero aparece Cristo, aparece este Dios misericordioso y dice, no, pues sabes que baño de gracia, ahí va, ¡juac! No te voy a dar nada de lo que te mereces. Vos dirías, yo estaba esperando la guillotina, el balazo, la vergüenza. O el ser de segunda clase para siempre. No te voy a dar, no, todo eso que te mereces no te lo voy a dar. Y vos decís, uy, zafé. ¿En serio? No. Bueno, ¿me voy? No, para, que no termine la gracia. ¿Cómo no? Ya está, Señor, ya hice negocio, diría cualquiera. Es que no estás entendiendo la segunda parte de la gracia. Porque podríamos quedar entonces como los ex. ¿Viste? Ya pagué la culpa, soy ex adicto, ex corrupto, ex mentiroso, ex infiel. Y así podríamos poner todos los ex que vos quieras y hayas sido, como este Mateo. No. Vení que todavía no termina la gracia. La gracia en segunda instancia es que Dios te da en abundancia lo que vos no mereces. ¡Wow! Por ejemplo, ser uno de los 12, Mateo. No. Mateo no entendía nada. Mateo no entiende lo que está pasando. O sea, lo pasa tanto por arriba, lo supera tanto, que este Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, le diga a él, un paria, un traidor a la patria, vení, sé mi discípulo, del gueto, de lo más selecto, uno de los 12. Por eso, ¿qué hizo? ¿Qué hubieras hecho vos?
ahí te dejo el banco con los impuestos metidos de cabeza. ¿Dónde? Pará. Porque era la gracia manifestada en el llamado. Entonces, pienso, ¿cómo aprovecharías tu vida después de tener una segunda oportunidad, un reinicio? Te salvaron de la muerte. ¿Qué vas a hacer ahora? Sería mi pregunta. Y quiero cerrar este punto también diciendo lo siguiente. No levantes la mano, después te voy a pedir. Primero pensá. Alguien en la sala levantaría la mano diciendo: Señor, yo necesito un baño de gracia. Necesito hoy, y no le estoy hablando ni a los cristianos, ni a los no cristianos, ni a los religiosos, ni a los no religiosos. Le estoy hablando a la humanidad entera. Le estoy hablando. A la humanidad entera. ¿Quién necesitaría, siendo honesto, mirando de acá para atrás su vida, una dosis de esta gracia? Una dosis de esta gracia que no te da lo que te mereces, pero que encima te va a meter en un viaje que no mereces, tan hermoso, de superación. Esto de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pará, yo quiero de eso, dame dos. ¿Puedo entonces tener un borrón y cuenta nueva? Sí. ¿Puedo ahuyentar a los demonios de mi pasado que me acusan con razón? Podés. Pero necesitas esta dosis de esta gracia de la que te estoy hablando. Mi pregunta entonces es: ¿alguien necesitaría un baño de esa gracia? ¿Alguien necesitaría una dosis de esa gracia? Que levante la mano ahora. Bien, bajen la mano. Voy a volver a preguntar porque hay algunos que se me están yendo al infierno. Y te voy a dar una oportunidad más. Porque soy bueno, hoy vine buena onda nomás. Voy de vuelta y vuelvo a repetir porque me lo digo a mí mismo. Vale, me lo digo a mí. Es decir, si yo no me conecto con la gracia todos los días, con la gracia que me permite a mí sin ningún mérito entrar en el ámbito de la presencia de Cristo, que me mire a los ojos y que no me haga caer un rayo, solo es por gracia, porque por gracia somos salvos, dice Efesios 2:8. Y esto no es nada de vosotros, no es por obra, es un don de Dios, que viene por gracia. La salvación es por gracia. No hay nada que nosotros podamos haber hecho. Es más, todo lo que hicimos nos condena, aún siendo cristianos. Escucha, todo lo que hemos hecho desde que somos cristianos también nos condena. Porque no sirve en el ámbito de la gracia. No hay nada, ninguna obra, ninguna acción que vos o yo que soy el pastor pueda haber hecho que sume. O es por gracia o no hay negocio. O lo único que entonces voy a jugar con mis propias reglas. Entonces se te dará lo que te mereces. Ay, no, pastor, no. Si a mí me da lo que yo merezco. No, pero usted, pastor, mire, tiene saquito. Vos porque no me conocés, sin saco. No sabes lo que hay acá. La mente de Cristo o morimos, ¿viste? Bueno, entonces voy a volver a preguntar, porque esto es una pregunta al mundo. Y también es una pregunta que nos pone en un lugar, porque alguien puede decir: no, yo soy bastante bueno, ¿eh? No, mi vida está bastante bien, ¿eh? No, yo creo que si se cruza Cristo conmigo me va a decir: vos que sos tan picante, ¿por qué no me seguías y me da una manito? Bueno, si no querés levantar la mano y vos sos de eso, no levantes la mano. Problema tuyo. Después, aléjense, los que están alrededor hagan así. Rayo así. Levante la mano el que quiera tener una dosis de gracia, de esa gracia que hace que el Señor ya no te mire más a vos, que mire a Cristo, que el Señor te impulse, que no haga nada a falta de lo que vos hagas, sino que es todo Cristo, que nos perdone, que nos limpie. ¡Wow! Todos los que estamos acá. Qué tremendo es eso. Bueno, número 2, la segunda escena, que me encanta, lo que sigue en el relato, que te invito a leerlo, está específicamente, el mejor relato es el de Lucas. Mateo lo cuenta, también lo cuenta Lucas. Lucas lo cuenta con algún detalle más. Y es después que sucede este llamado de Cristo que le dice a Mateo, que también le decían Leví: sígueme. ¿Qué hace Mateo? Bueno, como te dije, dejó todo y lo siguió. ¿Qué pasó?
digo yo, esa noche o al otro día al mediodía o a la otra noche, pero no pasó mucho más que eso. Lo que sigue en el relato de Lucas, escuchá, seguime, Lucas ahora, capítulo 5, versículo 29. Estoy siguiendo el relato. Después que dejó el banco de los publicanos y lo siguió a Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Dice, y Leví, o sea, Mateo, le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos. Esto se desmadró. Si un publicano ya era lo que era, esto se juntó la compañía de publicanos. Sí, se armó ahí, fiestón. Y de otros, dice la Biblia. Me encanta porque vos ponete en este lugar. Claramente los amigos de Mateo eran de la talla de él. Y los otros que no tienen descripción, o sea, los publicanos y gente sin descripción. Vos imagínate, los amigos y las amigas de los publicanos. Bueno, listo. Sigo. Y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¡Wow! La respuesta de Cristo en la casa de Mateo, en la compañía de los publicanos y otros y otras. Entonces quiero decir 2 o 3 verdades o desmentir 2 o 3 mentiras alrededor de esto para que nos dé un poco de claridad y ánimo. Lo primero es que me pregunté, Mateo hizo un gran banquete, ¿con quiénes? Pregunté, y bueno, con los amigos, ¿con quién va a ser? Los amigos de Mateo no eran doctores de la ley, ¿viste? Ni eran fariseos, ni los escribas, eran los peorcitos como él. Segundo, perfecto. ¿Para qué hizo la fiesta? Me pregunto, anda intentando responder en tu mente. Te hago otra pregunta. ¿Qué dice que Mateo hizo cuando Jesús le dijo, sígueme? Siguió. Y después de este banquete que leemos en la Biblia, ¿cuántos banquetes más Mateo hizo con sus amigos publicanos? ¿Cuántos amigos dejaron de ser amigos de Mateo después que él les dijo, muchachos, ya no voy a seguir más con mi pasada manera de vivir porque ahora soy discípulo de Cristo? ¿Cuántos amigos dejaron de ser amigos? Otra pregunta que me hice. Y te voy a responder. Voy a responderlo porque hay algunos errores o confusiones en esto. Mateo hizo un gran banquete para presentarle a sus amigos, a sus íntimos amigos, a los que él quería, con los que compartía ese momento de su vida. Lo hizo para contarles de Cristo, para presentarles al que lo miró con gracia y no lo condenó, sino que lo invitó a ser parte de sus discípulos. O sea, a este Jesús, yo quiero que ustedes lo conozcan, chicos. En la punta, en la cabecera de la mesa, ¿quién va a estar? Cristo. Y en un momento es, tin, 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 chicos, los invité para, maestro, ¿quiere decirnos algunas palabras? ¿O no? De cajón pasó eso. El objeto del banquete no era juntarse a comer. No era compartir la vida. No era pasar tiempo juntos. ¿Qué era? Conozcan a Cristo, el que me bañó de gracia. Y capaz que un poco de esta gracia a ustedes les salpique porque ya está escrito. De gracia hay que dar lo que de gracia recibimos. Ese fue el objetivo del banquete, ¿o no? ¿Cuál era si no? Pregunta o punto número 2. ¿Qué hizo Mateo después de que terminó este banquete? Se dedicó a hacer banquetes con otros amigos publicanos y anduvo de ciudad en ciudad haciendo banquetes con los publicanos, amigos de él. ¿Sabe qué hizo? Hizo el bolsito y dejó todo y lo siguió a Cristo. ¿Y sabe cómo terminó? Haciéndose matar por Cristo. ¡Wow! No se dedicó a hacer fiesta con los amigos, ¿eh? Se dedicó a hacer por lo cual había sido llamado, a dejarlo todo y a seguir a Cristo. Eso es poderoso. Y seguramente Mateo, así como su maestro después diría, dijo de alguna manera, parafraseando, sin pelos en la lengua, como Jesús dijo en Juan 15, 19. Escuchá. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Esto lo dijo Cristo, ¿no? Si guardareis mis mandamientos, permaneced
permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dijo Cristo, poniendo las cosas en su lugar. Y entonces me pregunté, me repregunté, y voy a decirlo. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuántos asados deberíamos hacer? ¿Para quiénes y para qué? Hay que responder la pregunta porque hay que saber a quién ponemos en la categoría de amigos, porque tus amigos son dignos de tu vida. Uno debería estar dispuesto a dar la vida por los amigos, por eso no debería poner a cualquiera en esa categoría. Hola. Uno debería saber quiénes son amigos, porque luego habrá que estar dispuesto a dar la vida por ellos. ¿Cuántos amigos tenés? Pará. Filtrame un poquito. Filtrame un poquito. En la vida hay que saber por quién uno ha de morir. Y acá Cristo lo puso clarito. Claro que está bueno dar la vida por los amigos, pero amigos son los que hacen mi voluntad, los que me obedecen. Entonces en un punto dije yo, claro, qué claridad tenía Cristo y qué claridad tenía este Mateo. Por eso después dejó de hacer banquete. Ahora hizo el gran banquete, convidó, predicó el evangelio, pero luego acomodó su vida y sus amistades en función del propósito de dar su vida. Quiero decirte, porque hay algunos que dicen, no, bueno, esto se encierran, se juntan entre ellos nomás. Yo no digo que nos juntemos entre nosotros, ni mucho menos. ¿Hay que hacer asado con los amigos? Claro, obvio. ¿Hay que perder contacto con gente que piensa lo distinto? No, al contrario, estamos enviados a hacer luz. Pero vos no podés ser luz si no sentás a Cristo en la cabecera de tu mesa y no contás tu testimonio de gracia, el baño de gracia, porque si no vos estarás siendo ministrados por los publicanos. Los publicanos te ministrarán a vos su unción y sus dioses. Estarás vos recibiendo. Y después eso ministrará en tu casa. Ahora, cuando es al revés, yo armo el banquete porque tengo que contarte quién es mi Cristo que me llenó de gracia. Y quiero invitarte a que seas mi amigo. Pero si no aceptas a este Cristo, pues entonces no serás mi amigo, porque yo no me hago matar por quienes no son mis amigos. Digan, pero entonces mis amigos verdaderos, te firmo ya, me voy a hacer matar por vos. Diego Stucky, me hago matar por vos, vos tenés un amigo en mí. Ahora, por supuesto, ¿sabe por qué? Porque los dos hemos decidido seguir a Cristo y hacer su voluntad. Entonces terminaremos juntos en alguna cruz, en alguna cárcel, en algún cadalso. Yo iré a poner la cara por vos. Qué bueno es tener amigos así. Sí, por supuesto, gloria a Dios. Yo quiero tener amigos así. Y gloria a Dios que tendremos muchos amigos así nosotros. Y una cosa más que te digo. Cuando uno hace esto, ¿sabes qué se libera? Es hermoso lo que voy a decir. Muy profundo, doloroso. Pero cuando uno empieza a vivir la vida así, ¿sabes qué haces? Dividís. Le das la oportunidad a gente que está alrededor tuyo a dejar de ser tus amigos para que cuando tengas que elegir por quién morir ellos ya no estén, porque no eran tus amigos. Y por otro lado, le das la posibilidad a gente de ser salva. ¡Wow! Entonces yo me dedico a hacer asados y a juntar gente en mi casa, fideo, asado, mate. ¿Para qué? Para probar su amistad. De este mate y de este asado vos o sos mi amigo o sos salvo. O pasás a ser, dejás de ser mi amigo o pasás a ser salvo. Y después tengo que seguir mi viaje porque el bolsito ya lo tengo armado porque yo soy seguidor de Cristo. Muy difícil, ¿no? Yo sabía que no iban a decir amén. Ahora, como hay algunos que tienen el costillar frisado y dice, pastor, yo tenía este costillar para mis amigos y lo quiero invitar. ¿Para qué sigo? Tranquilo. Los invitados, porque lo primero que te dije es la fiesta. Los invitados a la fiesta son los publicanos. Vuelvo al término bíblico. Y hay 3 publicanos muy conocidos en la Biblia. Uno es Mateo.
Y acá hay un mensaje de Cristo. Es la elección de los publicanos, la elección de gracia, la elección de los despreciados. Uno es Mateo. Tan grosso fue este publicano que terminó escribiendo el evangelio quizás más importante de la Biblia. Y acá se ve su carácter, porque Mateo es tan organizado, estructurado, tiene orden y detalle, que escribe muchísimos detalles. Es más, muchos dicen que Mateo era tan ordenado que de alguna manera sistemáticamente copió la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y traslada la forma, el formato de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, lo traslada a su libro. Entonces, de alguna manera, Mateo está escrito en 5 partes. Todo eso lo hizo un publicano. Tremendo. Lección para los que creen que están sanos. El segundo publicano, más conocido, es Zaqueo. ¿Se acuerdan del relato del arbolito y del peticito? Este era un publicano que tenía la franquicia porque era jefe de los publicanos. Este era un publicano que no estaba como Mateo en el banco de los publicanos. Este era el que era el dueño de la franquicia. Peor, claro, que era muy rico. Y Jesús, encaprichado con los publicanos, pasa y le dice: Zaqueo, es necesario que vaya a tu casa, a comer a tu casa. Quiero ir a comer a tu casa. Otra vez, otro asado. ¿Lleno de qué? De publicanos. Y Cristo ahí comiendo. ¿Pero qué sucede? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Chicos, ¿vos te pensás que Cristo va a perder tiempo comiendo asado? ¿Le está doliendo esto, no? Hay algunos que tienen una cuenta corriente en la carnicería. Y no estoy diciendo del asado, estoy diciendo del objetivo. De juntarse con amigos. Porque además sería lo mejor que vos podés hacer por tus amigos si los querés. Compartir de gracia lo que de gracia has recibido. ¡Wow! Entonces, nosotros dijimos en un tiempo, hicimos un proyecto que te lo convido, y que quiere puede hacerlo. Hicimos un proyecto que se llamaba "Es necesario que vaya a tu casa", copiando la frase de Jesús para con Zaqueo. Y el "es necesario que vaya a tu casa", ¿qué era? Hacete unos fideos, hacete un asado, invita a amigos y decirle: mira, viste que jugamos al fútbol juntos, viste que trabajamos juntos, viste que vamos a la facu juntos, te quiero invitar a un asado especial en mi casa. Y ahí yo te voy a compartir parte de la historia de mi vida. ¿Venís? No le mientas. No le digas que lo vas a llevar a jugar a la Play y después le predicás así, lo agarrá el cogote para que se convierta. No haga eso. No haga eso. Decirle: te quiero compartir. Es una cena especial, íntima, con amigos de verdad. Y te elegí a vos de un grupo selecto y te quiero agasajar, te quiero hacer una comida. Pero el objeto, en un momento voy a parar y voy a contar la historia de mi vida. Te quiero compartir algo importante. Y ahí, ¿sabes qué hacer? Le contás lo que Dios ha hecho con vos de gracia. Y si no te animás y no tenés palabra, invitala al asilo. Invita a cualquiera, agarrá a cualquiera. Acá hay como 250 personas que tienen cada historia. O sea, podrían estar 1 hora y media contando su testimonio de cómo Jesús un día pasó por los distintos bancos de los publicanos que éramos. Y lleno de gracia y misericordia, en vez de juzgarnos y condenarnos, nos dijo: sígueme. Y ahí nosotros tímidamente empezamos a seguir un Cristo que luego nos mostró cómo nos dio lo que no merecíamos. ¡Wow! En un mundo que no tiene estas historias para contar. Este mundo solo cuenta, ¿viste?, de discriminación, de economía, de especulación, de corrupción. De última cuenta, del esfuerzo propio y de lo que yo logré con mi esfuerzo, lo que te lleva al ego, peor. No hay historias de gracia si no vienen de la mano de Cristo y de algún seguidor como nosotros. Y cuando vos sientes en tu casa a tus amigos se sentirán amados por vos y por el Señor de una manera como nunca nadie antes la sintió. Y entonces habrá llegado la salvación a esa casa por un asado, por una fiesta, por una invitación de gracia para poder predicar el Evangelio de este Señor Jesucristo, que nos ha elegido a nosotros primero para que luego nosotros le contemos a nuestros amigos, asado de por medio, lo que Él ha hecho con nosotros. ¡Wow! Tremendo. Y claro, termino. La última escena que me conmovió es que
las únicas 2 veces que Mateo se menciona a sí mismo, una es en el relato del llamado y la otra es en Mateo 10 cuando hay una lista. Mateo escribe de su puño y letra, escribe una lista de los 12 apóstoles. Y él se nombra a sí mismo, eso es Mateo capítulo 10, versículo 2, como él dice, Mateo, el publicano. ¿Sabe cómo me pegó eso? Él se describe a sí mismo aún años después, porque cuando Mateo escribe su evangelio, lo escribe cuando ya era el apóstol, Lo escribió muchos años después. Lo escribió siendo un elegido, habiendo visto milagros, él habiendo hecho milagros. Los milagros habían pasado por su mano, pero sin embargo, dice Mateo cuando escribe, yo voy a escribir y me voy a identificar acá con mi condición. ¿Saben quién soy yo? Mundo del futuro que leerá mi evangelio. Habrá pensado Mateo, yo quiero que a mí me identifiquen con mi origen. Yo soy Mateo, el publicano. Y en un mundo donde rápido nosotros nos creemos, los apóstoles, los profetas, y empezamos, yo decreto, yo declaro, yo ordeno, y un poco más lo tenemos a Dios como un sirviente, parece. Habiéndonos olvidado de quiénes somos y de cuál es la naturaleza que portamos. Porque miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y mientras tenga cuerpo, tengo muerte. Y humilde, tremendo, Mateo, dice Mateo el publicano. Y Mateo escuchó, y no solo que escuchó, sino que escribió las palabras de Cristo cuando Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad del médico. Y Cristo está siendo irónico, está siendo fino, está siendo filoso. Porque no sé si te detuviste a pensar en ese pasaje, ¿quiénes son los sanos? Que levante la mano el que está sano. No levante la mano porque te voy a echar. Te anticipe por la duda que alguno esté desconcentrado, ¿no? Se despertó, ¿quién está sano? Yo. ¿Cómo Cristo pregunta que Él no vino para los sanos? ¿Quiénes son los sanos? Cristo, no hay nadie sano, no aplicamos. ¿Quién eran los sanos? Los fariseos hipócritas, que venían a increpar a Cristo porque comía con los publicanos predicando de la gracia. Yo no quiero ser sano. No me identifico como sano. Yo soy de los enfermos que necesitan al médico, porque el médico no vino para los sanos, vino para los enfermos. Yo estoy enfermo todos los días, Señor. Y a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ahí me anoté. Ahí me apunto. Si algo yo soy, es un pecador que se arrepiente todos los días. Y con esto no estoy desconociendo nuestra identidad de reyes, de sacerdotes, de la obra que el Señor hizo, del linaje, de real sacerdocio. Ya lo sé, pero eso es mérito de Cristo. El mérito mío es ser publicano. El único mérito que yo tengo y que vos tenés, ¿sabés cuál es? ¿Cuál es tu título? ¿Cuál es tu título? ¿Ser apóstol? ¿Ser profeta? ¿Ser pastor? ¿Ser maestro? Tu título es ser publicano. Porque mientras no haya ese corazón en una iglesia que de rodillas empiece a buscar al Señor de otra forma, no como hoy aparentemente se lo busca, el Señor no se va a sentir cómodo para derramar su poderosa gracia milagrosa. Porque la iglesia y nosotros como cristianos tenemos que venir arrodillados al trono de la gracia a pedir misericordia y gracia para el oportuno socorro, porque no tendríamos ninguna dignidad delante de la presencia del 3 veces santo, del justo Dios, si no fuese por los méritos de Cristo. ¿Cómo te definís a vos mismo? Hoy vengo a poner una dosis de humildad en nuestros títulos.
cambiar nuestras oraciones, empezar pidiendo perdón, cambiar nuestra manera de hablar. Pará, justiciero, pará, que no, pará. Y así hablamos entre nosotros a veces, y así oramos. Pero Mateo, a mí, ¿viste? Me la pegó acá. Y yo digo, si tuviera que escribir entonces las memorias de Martín Gómez, tengo que arrancar diciendo, ¿quién soy? ¿Quién soy yo solito, sin Cristo? ¿Y quién soy hoy cuando me corro de la gracia? ¿Quién sería si me corro un centímetro de su misericordia? Vení, volvé a la gracia. Y eso realmente nos hace un corazón humilde. Pablo entonces decía, mientras le pido a los músicos que me acompañen, así cantamos, diciendo esto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nunca dejaremos de repetir este mensaje, este versículo actualizado. Y eso nos mantendrá humildes delante de la presencia del Señor. Y mirá lo que dice el pasaje entero de 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ponete de pie y cerra tus ojos. Hoy es noche de títulos, de los que nos caben, noche de arrepentimiento, noche de pedir misericordia, noche de no importa quién sos, ni quién fuiste, no importa, no me interesa. Solo es noche de Cristo pasando por el banco de tus negocios, de tu vida, de tus títulos de publicano, diciendo: sígueme, dosis de gracia poderosa, dosis de borrón y cuenta nueva, dosis de voy a olvidar el pasado, olvidando el pasado, dosis de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dosis de futuro, dosis de voy a darte lo que no te mereces. Pero hay que arrepentirse, hay que declararse enfermo, hay que declararse pecador. Aquí, Señor, yo como ejemplo, parado en este púlpito santo, con este altar santo, donde se predica tu santa palabra, no tengo ninguna vergüenza, Señor. No quiero ser sano ni fariseo hipócrita, nunca en mi vida. Vengo a pedir perdón. Vengo a pedirte, a rogarte y a clamarte con urgencia y con desesperación. No me saques de tu gracia. El único título que porto es el ser pecador publicano.
Todos los otros títulos son tuyos, Señor, a través de la obra de Cristo. Y también clamo, Señor, que este santo templo y todos los que en el futuro se abran sean casas para los enfermos. Aquí se juntan los enfermos que tienen y tenemos necesidad del médico Jesucristo. Dosis de gracia, baño de gracia. Abrí, Señor, la ventana de la gracia. Inunda este lugar. Inundanos de gracia. Que haya un baño de gracia. Que nadie se vaya sin sus ojos llenos de lágrimas, que no serán lágrimas, sino un baño de gracia, de perdón, de misericordia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ha decidido pasar esta noche por acá a decirnos: sígueme, sígueme, sígueme.